Y llegó el momento de recibir a Paula Toselli con su columna habitual de cada lunes hablando de tecnología e inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Pauli? Buen día. Todo bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan Buenas. ustedes? Exacto, excelente por acá. ¿Qué nos traes hoy, Pauli? Bueno, chicos, hoy les traigo un tema que me dio un poco de gracia en el sentido de que varias personas, cuando lo vieron, me fueron mandando el reel, Ajá. digamos, porque claro, le llamó poderosamente la atención, así que digo, bueno, puede ser un buen tema para conversarlo acá con ustedes. Que tiene que ver con una noticia que salió en principio en Infobae, que cuenta de cómo se están generando nuevos medicamentos hoy en día utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Un médico cuenta de que los algoritmos predictivos que ellos tienen le indican qué tipo de enfermedad, síntomas y demás necesitamos trabajar, o le dicen, por ejemplo, cuáles son las deficiencias, ¿no? Ya sean vitaminas, digamos, las condiciones propias de una enfermedad, y le piden que genere una molécula. Esa molécula tiene, digamos, responde a esas necesidades, y con esa molécula se generan, por ejemplo, fármacos. Entonces, ya se ha probado en Brasil, se han introducido, digamos, todos estos datos relacionados a una enfermedad, se le pidió que generara una molécula y eso generó 1000 posibles fármacos. De esos 1000 se hace obviamente un testeo, ¿no? De ver cuáles realmente son factibles de producir, de utilizar y demás, y terminó quedando aproximadamente 87 fármacos posibles. Lo cual, digamos, es una cantidad bastante importante. Aun cuando un 10% de eso quede en funcionamiento, el tiempo que llevó generar ese posible medicamento relacionado al tiempo que lo hubiera llevado en un laboratorio es muchísimo más alto, ¿no? O sea, es mucho más rápido. Y esto que él contaba, que todos estaban como, digamos, así como sorprendidos, ¿no? De este tema, yo les iba contando a las personas que me iban mandando esto, de que esa capacidad de predicción es algo que nosotros hoy en día muchas veces no lo escuchamos en el día a día porque son cosas que se usan más en la industria, en la medicina y demás, pero es muy común. Es bastante común en el área de inteligencia artificial porque es una de las grandes acciones que puede hacer la IA. ¿Cómo viene este tema? Nosotros tenemos muchísima cantidad de datos hoy en día y más con el internet. Entonces tenemos un montón de datos dando vuelta que muchas veces nosotros como personas no tenemos la capacidad de entrelazar o conectar para generar información o estos conocimientos. Pero la inteligencia artificial sí. La inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar muchísimos datos, convertirlo en información y en respuestas en poco tiempo. Y ni hablemos cuando salgan las computadoras cuánticas, que eso va a ser incluso más rápido. Entonces, el tema de lo que es predicciones, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿qué hace? Toma la información y los datos previos, con lo cual tenemos ahí un análisis de datos históricos, sin olvidarnos de nada, ¿no? Porque la inteligencia artificial no omite ningún detalle en ese caso. La situación presente, que sería, bueno, justamente esto que le pide el médico, decir, bueno, genérame una molécula. Y después la predicción, que es la posibilidad de generar a futuro, en base a esos datos, ciertas respuestas. Por ejemplo, esto que decimos de la posibilidad de generar fármacos. Entonces, eso también se traduce, por ejemplo, en la industria, en lo que se llama, por ejemplo, mantenimiento preventivo, que se traduce en la industria como los equipos que se utilizan, que pueden fallar, que se pueden romper y que generalmente genera grandes costos en el caso de que uno tenga que parar esa fábrica, porque no es solamente el hecho de cambiar la maquinaria, sino que también es el hecho de decir, bueno, frenar la producción, frenar el proceso, generalmente tiene un costo e incluso iniciarlo tiene un costo. Entonces, ahí es donde aparecen estas también algoritmos predictivos que te permiten saber a priori cuánto tiempo podría faltar para que vos tengas que cambiar la máquina, actualizarla, qué fallas podría tener, cómo las podrías arreglar. Entonces se van haciendo mantenimientos y se evita el frene total, digamos, de esa industria o de ese proceso.
Acá también el médico contaba que otra cuestión relacionada a los datos y que también va a estar bueno es que hoy en día no se está usando el 100% en Argentina, pero ya se está empezando a implementar. Hoy en día van a subir todos estos algoritmos, toda esta información a la nube y vas a poder, digamos, cualquier médico podría llegar a ese proceso, entonces cada uno puede hacer su aporte. Al hacer su aporte, digamos, empezamos a trabajar colectivamente los conocimientos, con lo cual se espera que también eso ayude a obtener resultados más rápido con el aporte, obviamente, de no solo de la IA en este caso, sino también del conocimiento médico. Entonces, bueno, ya viene trabajándose una revolución bastante importante en lo que es la parte de la medicina, pero bueno, todo este tema de estos algoritmos de predicción y demás, bueno, generan como nuevas opciones, nuevas fuentes que son muy prometedoras, la verdad. Claro, o sea, digamos que se permitiría abaratar costos, digamos, el tiempo me parece más que nada, como tiempos decís vos, y costos. Capaz que por ahí en un grupo de personas hacer, no sé, esa cantidad de combinaciones les lleva muchísimos meses, años incluso, y ahora con la guía, digamos, las combinaciones ya las tenés, combinaciones que funcionan, como decís vos, capaz que de 80 fármacos posibles terminás utilizando 9, 10, y sin embargo es algo positivo. Además, con el tema de los costos, si vos te pones a pensar para generar esos, supongamos que una persona o un grupo, digamos, obviamente en laboratorios distintos pudiera generar esos 1000 fármacos. El tiempo y los recursos que vos necesitas para poder hacer esas pruebas. En cambio acá, como son simulaciones algorítmicas, en realidad es el entrecruce de los datos, las combinaciones posibles, todo, digamos, lo que tiene que ver con esa información, sin necesidad de hacer pruebas al principio. Entonces, cuando vos ya te da opciones, trabajás sobre lo que es factible. Después verás si sirve, si no sirve, si, digamos, si está pensado realmente para lo que vos querés, si puede surgir otra cosa, ¿no? Tenés una base sólida, digamos, ahora para... Claro, para tenés una buena base para poder probar, y ahí sí, de última, invertir recursos, ya sea tiempo, dinero, laboratorios y demás, para crear y fomentar eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con ese tema. Y también, por el otro lado, con el tema de los costos y los tiempos, este médico en la entrevista contaba también de que hoy en día los chinos, vieron que yo siempre les digo, son los que vienen súper mega avanzados. Bueno, ¿qué pasa? Él contaba que, bueno, hay ciertos reemplazos también laborales con este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos contaban que tenían una clínica especializada en la parte de cardiología, que tenían hasta 850 camas, o sea, es como muy especializada, y que ellos tenían aproximadamente de 8 a 10 personas que iban todo el tiempo leyendo los estudios. Y ahora, por ejemplo, lo habían reducido a 3 o 4 y probablemente lo podían reducir a 1. Que si nos ponemos a pensar, porque yo sé que esto genera como esta fobia de me voy a quedar sin trabajo, pero en realidad un médico no está para leer solamente los estudios. O sea, está para muchas cosas más importantes. Entonces, esto ayuda justamente a que, bueno, reduzcan el personal que podría ser útil en áreas, digamos, realmente de cardiología importante, de atención al paciente, de investigación y desarrollo, ¿por qué no?, a simplemente una persona que se encargue de hacer esas lecturas, que por supuesto no se le resta importancia, pero por otro lado, digamos, me parece que está como sobrevaluado la persona para estar haciendo esa tarea. Y bueno, dice que, y eso es algo que se viene hablando también, ¿no? Porque todo el mundo plantea, no sé si vieron ese caso de la industria que sacó todas las personas y dijo, bueno, vamos a cambiar todo por máquinas. Bueno, no estamos preparados para eso todavía. Y probablemente en áreas como, por ejemplo, la medicina, no sea posible porque la persona necesita, digamos, también ese contacto humano, ¿no? Pero sí, parcialmente autónomos se pueden empezar a trabajar bastantes procesos. De hecho, ya los hay, ¿no? Ya están en eso. Pero bueno, esto todo un avance que se esperaba que esto quizás pasara en 20, 30 años. Y se está adelantando.
y se está adelantando y está siendo ya. Y esto se los doy con el caso de la medicina porque generalmente a todos nos sorprende o nos toca, digamos, sí. es como un punto común. Claro, el programa de la salud nos vemos todos afectados. Claro, exactamente. Pero esto se está realizando y se está ejecutando de la misma manera en un montón de áreas, ¿no? Entonces, bueno, está bueno. Es bueno. O sea que, digamos, ya no se puede saber lo que viene, digamos, porque... Yo creo que lo que se viene va a ser incluso mucho más veloz, llamémosle, porque... Claro, porque se está adelantando, si uno piensa a lo mejor de acá a 20, 30 años y está pasando ya, es como difícil pensar, digamos, en 20 o 30 años de qué vamos a estar hablando. Sí. Porque es como que todo se va a ir, todo se está adelantando, ¿no? El otro día hablaba el CEO de OpenAI, que es el CEO que generó todo lo que es ChatGPT y eso, y que decía que bueno, que uno tiene que empezar a considerar de que en un futuro no muy lejano, todo eso que nosotros muchas veces veíamos en las películas de estar rodeados de personas y robots, es algo que se va a dar como de manera completamente natural, que las nuevas generaciones van a aceptar eso como parte de un mundo completamente normal. Claro. ¿No? Y ahí, bueno, vieron que yo siempre les traigo como para pensar la parte ética, humana y todo eso. También yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos estas capacidades, esta computación, esta inteligencia artificial? ¿Qué pasa que hay enfermedades que todavía no se pueden dar solución? Por ejemplo, el famoso cáncer. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí atrás? Si vos tenés toda la información, si podés generar esto que parece prácticamente magia, ¿por qué esa enfermedad sigue siendo un tabú que no se puede resolver? Entonces, ahí hay que empezarse a plantear qué es lo que está pasando atrás. ¿Es realmente una cuestión de medicina o es una cuestión de comercio? Sí, intereses de fondo, digamos. Claro. Porque sí. hay, o sea, posibilidades para trabajarlo, hay, digamos, las herramientas están cada vez más avanzadas y bueno, es una enfermedad, ponerle que toca a muchas personas y si habría que empezar por alguna, quizás empezábamos por esa, digamos. Bueno, ahí se pueden trabajar varias igual también. Claro, sí, es como, por lo menos te hace reflexionar sobre qué es lo que está pasando ahí. Claro. El otro día nació el primer bebé, que fue fertilización in vitro, pero sin que ningún humano tocara, digamos, ni el óvulo ni el espermatozoide. O sea, fue todo robotizado, se hizo obviamente a la perfección porque, digamos, tiene la capacidad, digamos, de hacerlo, motricidad extremadamente fina, o sea, todas estas cuestiones que, bueno, que uno puede o no tener, digamos, como personas. Y nació impecable ese bebé y bueno, uno de los beneficios que hablaban era que muchas veces ante estas situaciones hay que fecundar muchos óvulos a fin de que nazca un niño, por eso generalmente puede haber mellizos, trillizos y todo eso. En cambio, en este caso era un óvulo, un espermatozoide, fue a la perfección y nació el bebé impecable, digamos. Entonces esto también, por ejemplo, te plantea estos cambios en la medicina, ¿no? Ya pensándolo en vez de solamente sistema, también robots. Este tema de que muchas veces los papás que buscan esta funcionalidad tienen que invertir mucho dinero y a veces a la primera no sale, entonces tienen que volver a invertir. Y bueno, hay todo un proceso también para las mamás con el tema de vacunas y todo el tema de estrógenos y todo eso que es muy, muy duro, dicen. Y entonces, bueno, esto permitiría poder resolverlo en una sola opción, digamos, en una sola vez. Entonces, si, insisto de nuevo, si hay tantos avances, si estamos viendo este tema, si estamos viendo los fármacos, si estamos viendo prevenciones de cáncer, ¿sí? Hay casos de imágenes, análisis de imágenes que previenen el cáncer, ¿qué es lo que está pasando a nivel político, económico, social, cultural, que una enfermedad tan vieja y problemática como es el cáncer no se está resolviendo? De hecho, peco quizás en decir esto, pero no he encontrado mucha información diciendo, che, ahora que tenemos esto, la inteligencia artificial, lo primero que vamos a afrontar es esto. O se evalúan nuevos tratamientos utilizando, no sé, algoritmos o fármacos, digamos, que ataquen, digamos, no sé, un tumor canceroso. Exacto. Yo lo único que había escuchado en su momento, y lo escuché hace muchísimos años y todavía no he escuchado avances de eso, es que vieron que cuando uno tiene que hacerse quimio o radio,
digamos, se bombardea todo el cuerpo Sí. a fin de llegar al tumor. Bueno, una de las cosas que se había dicho es que iban a generar como una especie de nanoproducto que iba a ir como por la sangre para llevar esa radiación solamente Claro, al tumor, al lugar. digamos. Menos nocivo, digamos, para el cuerpo. Menos nocivo, de esa manera, digamos, vos contraatacabas exclusivamente el tumor sin dejar a la persona, digamos, expuesta 100%. Pero tampoco se supo mucho más. Así que bueno, nada, dejar esa incógnita, Claro. ¿no? O sea, hay Factores a muchísimos tener en cuenta. factores a tener en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Hay increíbles avances en la medicina. Probablemente con el tiempo, no le digo que vamos a ser inmortales, sería un montón. Sí. No sé si quiero tampoco. Pero sí va a haber la posibilidad de una calidad de vida muy buena, digamos, por justamente todos estos avances en la medicina, en la farmacia, en laboratorios y todo lo demás. Y pensar qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros como personas que no estamos del todo trabajando algunas enfermedades? Y esto lo digo con pinzas, ¿no? Porque a lo mejor sí hay proyectos que pueden estar ocultos, digamos, en la sociedad, que se vienen trabajando. Hubo un caso, ahora me acordé, hubo un caso de una noticia que vi de gente, creo que eran coreanos, un grupo de coreanos de médicos en un laboratorio que habían encontrado, supuestamente, una manera de trabajar las células del cáncer invirtiendo el proceso. O sea, así rápidamente, las células cancerígenas son células ultra evolucionadas. Entonces, viven, se reproducen y mueren a una velocidad mucho mayor que las otras. Lo que generalmente sería algo normal para nosotros en nuestro cuerpo, eso produce un problema, digamos. Entonces ellos habían encontrado como que al ver, antes que muriera ese tumor, había un proceso que ellos podían como empezar a revertir y convertirla de nuevo en una célula sana. Hasta ahí es todo lo que se llegó, lo que por lo menos se informó. Claro. Así que bueno, chicos, no sé qué les parece, pero a mí me pareció Controversial. muy interesante y Sí, controversial sí, a la vez. Así que bueno, pero bueno, si todo sale bien, probablemente en un futuro no muy lejano tengamos también toda una variedad en cuestiones de salud a las que no estamos acostumbrados y que seguramente, y ojalá, Dios quiera, pueda resolver un montón de enfermedades que hoy consideramos normales y que se puedan resolver. Exactamente. Bueno, Pauli, muchas gracias. Gracias a por ustedes. visitarnos un lunes más. Te esperamos la semana que viene. Así es.